En este vídeo vamos a resolver el problema 3 del examen de acceso de grado superior de Valencia 2022. Es un problema de trigonometría y nos dicen desde cierto punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si avanzamos 55 metros hacia el pie de la torre, ese ángulo mide 60 grados. Haga un dibujo que represente la situación y calcule la altura de la torre. Vale, pues vamos a hacer ese dibujito. Os he puesto aquí para que veáis algunas identidades trigonométricas para que veáis cuál es la que tenemos que utilizar. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo que os pongáis las tres en un examen y que luego ya en función del dato que os den y del dato que necesitéis, entonces ya veremos cuál de las tres utilizamos. Vale, os dibujo aquí una torre. ¿Vale? Tenemos aquí la torre y ahora vamos a hacer el dibujo de esos dos ángulos que nos dicen, ¿vale? En cierto punto sobre el suelo tenemos 30 grados con la horizontal. Es decir, que yo pues, no sé, me lo dibujo aquí, por ejemplo. Aquí un poquito más grande. ¿Vale? Y aquí tengo estos 30 grados, ¿vale? Desde donde yo estoy, lo vemos con 30 grados. Luego nos dicen que avanzamos 55 metros hacia el pie de la torre, es decir, hacia aquí, ¿vale? Y entonces al avanzar esos 55 metros, el ángulo mide 60. Lo voy a hacer en otro color porque voy a separar los dos triángulos, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. 60 grados. Nos han dicho que este tramo es de 55 metros, ¿vale? Estábamos aquí, avanzamos 55 metros y entonces vemos ese ángulo de 60 con la horizontal. Vale, el dibujo ya lo tenemos representado, pero ahora nos piden que calculemos la altura de la torre. Entonces, lo que voy a hacer es poner que es X y que es Y, porque si no, no puedo calcular nada. ¿Vale? Lo que queremos calcular es esa altura. Ya sabéis, normalmente a las alturas yo les pongo el valor de Y. ¿Vale? ¿Y a qué vamos a llamar X? Pues X será toda esta distancia. Podríais ponérselo solo a este trocito y hacer X más 55, o podríais ponérselo a toda esta distancia y restarle 55. ¿Vale? Como vosotros queráis, yo se lo voy a dar a este trocito. Entonces, voy a separar los dos triángulos. Aquí tengo el primer triángulo, ¿vale? ¿Cuánto mide? Bueno, la altura es la misma para los dos triángulos, ¿vale? Entonces aquí tengo Y. Pero ¿cuánto mide todo este ancho? Desde aquí hasta aquí. Bueno, pues mide X más 55. Si hubierais puesto la X toda esta longitud, pues simplemente pondríamos X. Vale, y también voy a hacer el otro triángulo, que era de 60. La altura sigue siendo la misma. ¿Y cuál es esta longitud? Solo X, ¿vale? De aquí a aquí solo tenemos X. Entonces, lo que nosotros queremos es la Y, es esa altura. Normalmente en clase, siempre os digo, hemos hecho muchos ejercicios de estos con dobles triángulos. Cuando tenemos dos triángulos, siempre vamos a acabar utilizando la tangente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente queremos calcular un cateto sabiendo el otro cateto, ¿vale? O casi sabiendo el otro cateto. Y estas dos, el seno y el coseno, no las utilizamos porque necesitamos el valor de esa hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa es esta pendiente, no la vamos a necesitar. Por tanto, solo voy a utilizar la tangente.
siempre en estos casos tangente. Lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones con las dos tangentes. Vale, la tangente del ángulo es del cateto opuesto partido cateto contiguo. Es decir, si nosotros estamos aquí, el cateto opuesto es, en este caso lo hemos llamado I, ¿vale? Que es el que está justo enfrente. Partido el cateto contiguo. El contiguo es el cateto, el lado que está tocando el ángulo, ¿vale? Este de aquí abajo, que hemos dicho que era x más 55. Vale, por aquí tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Despejar esa I. Cuidado aquí que he puesto la tangente del ángulo, pero realmente ya sabemos ese ángulo. Es decir, que podemos borrar y escribir directamente tangente de 30. Vale. Y aquí va a ser tangente de 60, el ángulo cambia. ¿Vale? Y ahora pues lo mismo que antes. Cateto opuesto partido cateto contiguo. El opuesto, si estamos aquí, el opuesto es el que tenemos enfrente, nos coincide, es la I, y el contiguo es X, ¿vale? Entonces, ahora teniendo esto, lo que nosotros queremos calcular es la I. Entonces, podemos hacer dos cosas, sustitución o igualación. Es decir, podemos despejar la I y la I y hacer un sistema de igualación. O podemos despejar la X y sustituirla en la otra. Método de sustitución, ¿vale? Yo voy a hacer el método de igualación, que es el que estamos acostumbrados a hacer en clase con este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, el de igualación significa que tenéis que despejar la misma incógnita en las dos, ¿vale? Entonces aquí si despejamos la I, esto que se está dividiendo pasa multiplicando. Por tanto, la tangente de 30 por todo el denominador, cuidado, no solo por la X, por todo, ¿vale? Y aquí la X pasa multiplicando tangente de 60 por X. Podéis poner la X delante o detrás, ¿vale? Da igual cómo lo multipliquemos. Y ahora vamos a hacer este sistema de igualación. El método de igualación consiste en igualar las dos I's. ¿Vale? Hacemos esto, los dos valores de I, es decir, todo lo que hay en la primera I igual a todo lo que hay en la segunda I. ¿Vale? Tangente de 30 por X más 55 igual a X por tangente de 60. Vale, esto hay que multiplicarlo todo por todo, ¿vale? La tangente de 30, muy importante que la calculadora la tengáis en grados, ¿vale? No valen los radianes, sino en grados. Si no, no nos va a dar bien. Tiene que haber aquí una B. Vale, la tangente de 30 vale 0,57 o raíz de 3 partido 3, ¿vale? La podemos redondear, 0,58. Entonces será tangente de 30 por X, nos ha dado 0,58 por X, más esa tangente por 55. Vale, tangente de 30 por 55. Y esto nos sale 31,75. Y al otro lado tenemos la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz de 3, o en decimal 1,73. ¿Vale? Y entonces ya nos ha quedado aquí la ecuación. Recordad que una tangente o un seno o un coseno de un número es un número decimal, pero sigue siendo un número, ¿vale? O sea que podéis sacar este número con la calculadora, que ha dado 0,58, y ya vais multiplicando, ¿vale? Bueno, las X con las X y las Y con las Y. Entonces, lo que voy a hacer es pasar esta X al otro lado y me queda 31,75 es igual a 1,73 X menos, si esto está más, pasan restando 0,58X, ¿vale? La calculadora me dice que esto menos esto es 1,152 aproximadamente. O sea, es igual a 1,152x, ¿vale? Y la x
la despejamos, lo que multiplica a la x pasa dividiendo. 31,75 entre 1,152. Lo podríais haber dejado todo el rato con las racionales, con las raíces, con las fracciones, como queréis trabajar con la calculadora, ¿vale? Y ahora pues 31,75 entre esto que nos había dado 27,56. Vale, unidades en metros, ¿vale? Nos estaban dando todo el rato metros. Este es el valor de la x, ¿vale? No es lo que nos pedían la y. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues una vez que tenemos este resultado, lo sustituimos en cualquiera de las dos anteriores. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer en esta segunda. Es decir, 27,56 por la tangente de 60. Y esto la calculadora me dice que es 47,73. En metros, estamos todo el rato con unidades de metros. Vale, más cosas. Tenéis que poner una conclusión, ¿vale? Tenéis que decir, finalmente, la altura de la torre es de 47,73 metros. Vale, como veis, yo he sacado primero la x y luego la he sustituido en la y. Como solo necesitábamos la y, podríais haber despejado la x aquí para calcular directamente la y. O sea, métodos y metodologías hay muchas, ¿vale? Lo podéis hacer de 1000 formas. Lo importante es que al final os salga lo mismo.